Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, en este lunes 30 de agosto. Una fecha especial para México hoy, el regreso a clases de miles y miles de niños y adolescentes. Tras más de año y medio de que se cerraron los planteles en nuestro país, hoy la mayoría de estos pequeñitos y de estos adolescentes regresarán a clases. Lo hacen en medio de muchas medidas de seguridad, pero también en medio de mucha preocupación, tanto de los padres como de los profesores, como de los directivos de la escuela, de saber si realmente funcionarán estos protocolos y se evitará el mayor número de contagios en los planteles educativos. Ya estaremos hablando, por supuesto, de este tema más adelante. Vamos a hablar también de las pruebas de detección del virus SARS-CoV-2 en la población infantil a propósito de este día. En el Reino Unido están promoviendo una educación preventiva entre la comunidad estudiantil, pruebas y vacunas anti-COVID-19 esenciales para interrumpir el ingreso a las aulas, es lo que han estado comentando. Algunas naciones afinan también su estrategia para aplicar pruebas con el fin de detectar casos nuevos de COVID-19 en los planteles educativos. En Sao Paulo, en Brasil, está previsto el regreso a clases hasta noviembre de este año. Los países regresan a clases con un porcentaje medio de su población escolar vacunada y otras sin siquiera alcanzar el 20%. Dinamarca mantiene limitaciones de aforo para grandes eventos y obliga a presentar en algunas circunstancias el pasaporte COVID. Hoy también estamos iniciando este programa con la noticia de que en Israel se ha autorizado ya la inmunización para menores de 12 años, algo que se veía venir, algo que se esperaba y que, como ha ocurrido a lo largo de esta pandemia, Israel es uno de los primeros países en instaurarlo. Así que de esto, por supuesto, también estaremos hablando. Antes, vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Llegó el día y millones de alumnas y alumnos de diferentes niveles educativos regresaron a las aulas en medio de una ola pandémica por COVID-19 alta sostenida. Los sistemas de salud de las naciones aseguran que los protocolos establecidos para prevenir brotes internos son eficaces y seguros. Aún así, hay incertidumbre debido a las diferentes variantes del virus SARS-CoV-2 que caminan más rápido que las políticas públicas en salud pública establecidas para la emergencia sanitaria internacional. Alfa, Delta y Gamma son de mayor preocupación, ya que desde el inicio de verano han ocasionado un dolor de cabeza para los científicos y ante un retorno a clases también de alta necesidad de acuerdo con organismos internacionales que analizan el desarrollo educativo. En este regreso a clases, las medidas establecidas en cada uno de los protocolos de los países deberán ser uniformes para prevenir una alta incidencia de enfermedad-muerte en la población infantil. Las estadísticas sobre COVID-19 en niñas, niños y adolescentes muestran una alta incidencia de contagios en este verano, contrario a la ventana del año pasado, ya que todos los planteles educativos cerraron sus puertas. 2021-2022 será un año escolar de alta observancia, vigilancia, monitoreo y evaluación permanente para identificar casos COVID-19. Algunas naciones regresan con un porcentaje medio de su población escolar vacunada, contrario a otros países, en donde ni siquiera alcanzan el 20% de su población adolescente y juvenil inmunizada. Además, los más vulnerables por la edad son los de nivel básico. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 está disponible para la edad de 12 años y mayores. Requieren 2 inyecciones dadas en un intervalo de 21 días. La segunda dosis, si es necesario, se puede dar hasta 6 semanas después de la primera. De acuerdo con resultados de investigación de este biológico, muestra que tiene una efectividad de 100% en la prevención del virus de COVID-19 en niños y niñas de 12 a 15 años, de 95% en quienes tienen 16 años y mayores.
Asimismo, se demostró tener una efectividad del 96% en la prevención de una enfermedad grave como es el virus de la COVID-19 causado por la variante Delta. Además, ya se están realizando estudios sobre el uso de la vacuna contra COVID-19 en niñas y niños. En este monitoreo permanente escolar de identificación de casos, las pruebas de detección del virus deberán ser aplicadas de manera constante, la prueba vírica y la prueba de los anticuerpos. La primera busca signos de infección activa y la prueba de anticuerpos busca signos de infección previa. En este camino a la escuela en medio de la pandemia COVID-19 es esencial activar todos los protocolos para prevenir riesgos graves en la población estudiantil mundial, informó Isaura López Villalobos. Antes de continuar, revisemos cómo inicia la Semana del Mundo respecto a esta pandemia de COVID-19. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La vacunación avanza con alrededor de 5.000 millones de dosis administradas en el mundo, pero el virus causante de la COVID-19, el SARS-CoV-2, sigue extendiéndose por todo el planeta, con alrededor de 600.000 nuevos casos diarios. Desde el inicio de la pandemia, 216 millones de personas se han contagiado y de ellas más de 4,5 millones han fallecido. Tras más de 2 meses de crecimiento, los contagios parecen estabilizarse a nivel global, aunque los fallecimientos se han incrementado alrededor de un 10% en Europa y América. La Organización Mundial de la Salud considera muy preocupante la subida de contagios experimentada en las últimas semanas en Europa. Se debe a la mayor presencia de la variante Delta, la relajación de las restricciones y el aumento de los viajes. Preocupa también el reparto no equitativo de vacunas. Europa se había marcado como objetivo tener al 70% de la población adulta vacunada a finales de verano, aunque este porcentaje ya no es suficiente para alcanzar la inmunidad de grupo. Mientras, Israel, que es el país que va más avanzado en la campaña, ha extendido la tercera dosis a toda la población a partir de 12 años. Una situación bien distinta se vive en otras zonas del planeta. En África, la vacunación va lenta debido a la falta de sueros. A pesar de ello, en la última semana se ha triplicado el ritmo de inmunización debido a las donaciones de otros países. Es el caso de Francia, que ha decidido donar otros 10 millones de vacunas de AstraZeneca y Pfizer a los países de la Unión Africana. Si todo sigue así, la OMS ve probable que África pueda tener a un 10% de su población protegida para finales de septiembre. En Latinoamérica, Perú continúa como el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo al registrar cerca de 200.000 fallecidos, aunque tiene ya más de 8 millones de personas vacunadas con la pauta completa, cerca del 25% de la población. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, vamos al siguiente caso que nos presenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Boris analiza estadísticas de COVID-19. Entre estas, las de su propia familia. Ha perdido a 5 de sus tíos por esta pandemia. Muy lamentable el caso durante este año. Escuchemos. Boris Osman Martínez Vázquez convierte en números todo lo que hace. Toma decisiones con base en lo que le dicen las estadísticas y aunque trabaja en una empresa multinacional de agroquímicos, comenzó a analizar los datos de la COVID-19 en México por curiosidad y también porque ha tenido muchas pérdidas de seres queridos por la pandemia. Boris es de origen guatemalteco, estudió la licenciatura en química, hizo la maestría en dirección de empresas, un MBA, y el doctorado en liderazgo estratégico. Desde hace casi 15 años trabaja en temas relacionados con la mercadotecnia y ventas. Ha vivido en varios países. Cuando la pandemia comenzó apenas había llegado de Asia a México. Mientras sus amigos de Beijing le platicaban el estricto confinamiento por la COVID, acá escuchaba versiones oficiales como si esa enfermedad no tuviera importancia. Todavía leía los periódicos de Singapur, que hablaban de una situación grave, pero en México los datos oficiales no tenían sentido. Otros países que publicaban sus datos abiertos tenían un patrón. Después de los primeros 1,000 casos se había un crecimiento acelerado. Pero a lo que otras naciones le tomaba una semana, México lo reflejaba casi un mes más tarde. Incluso
incluso con la población sin usar cubrebocas. Así que la curiosidad fue el primer factor para hacer análisis de la pandemia. Luego fueron las pérdidas. A finales de marzo murió la hermana de un amigo de la infancia. Eso fue en Nueva York. Como vivió en Guadalajara, en México, en mayo supo que su amigo murió. En junio falleció el amigo que tuvo desde el kinder en Guatemala. No debo decir todos los meses, pero la peor parte fue en este año. Entre abril y junio perdí 5 tíos. Te digo, a mí sí me ha pegado mucho a título personal porque he tenido muchísimas pérdidas por mi historia de vida, que me ha tocado vivir en muchos países a lo largo de toda mi vida. Sabe que no tendrá el número final, ni nadie. Ya hasta perdió la cuenta de cuántas personas conocidas han muerto. Justo el día de la entrevista, supo que alguien más perdió la vida a causa de la COVID. Pero a título personal, realmente lo que me ha motivado, de primera parte matemática, después vivir todas estas pérdidas y darme cuenta de que muchos amigos míos estaban creyendo la narrativa oficial de que todo está bien. Comencé a hablar con muchos de ellos y me daba cuenta de ello, ya para mediados del año pasado, que muchos de ellos creían la narrativa porque no tenían ningún lugar que les ayudara a entender qué estaba pasando con los números. Ahora que el gobierno mexicano informó que los casos están bajando, Boris sabe que es arriesgado tratar de celebrar una disminución. El descenso que ya era visible el sábado pasado es muy bajo y ahorita todavía estamos en un punto peor del que estábamos en el pico de enero. Entonces le decía, es arriesgado en ese momento tratar de celebrar una baja cuando matemáticamente es cierto que hay una baja, pero la situación es peor que la de enero. Por eso, cada noche descarga los datos abiertos y la sube a Tableau, una tecnología de visualización y de inteligencia de datos para que sus amigos puedan conocer más de la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. Y mira este caso que ocurrió en Japón, se lo contábamos ya la semana pasada, hoy tenemos más datos. Resulta que un lote de vacunas que fue destinado a Japón tenía algunos defectos, afortunadamente lo pudieron detectar a tiempo. El gobierno de Japón decidió bloquear 1,63 millones de vacunas anti-COVID de la farmacéutica Moderna producidas en España como medida preventiva después de que se hallasen sustancias anómalas en algunos de los viales. La decisión fue anunciada este jueves por el Ministerio de Sanidad japonés y por la farmacéutica Takeda, a cargo de la distribución y venta de la vacuna. Las dosis bloqueadas por las autoridades niponas pertenecen a 3 lotes producidos en una planta afiliada a Moderna en España. Japón decidió suspender por precaución el uso de los 3 lotes producidos al mismo tiempo en la misma planta española, sin que por el momento se haya podido confirmar cuántos viales presentaban contaminación ni el riesgo que podrían estos representar para la salud. La farmacéutica estadounidense Moderna está investigando los detalles sobre la presencia de sustancias anómalas en los viales y sus posibles causas. Por su parte, el Ministerio de Sanidad español informó que los únicos lotes de vacunas de Moderna fabricados en España afectados por impurezas son los 3 que han sido paralizados en Japón, ninguno de los cuales ha sido distribuido en otro país. Y nos quedamos en Japón porque ahí se investiga la muerte de 2 personas que fueron vacunadas con uno de los lotes de Moderna fabricados en España y bloqueadas tras detectarse contaminación en algunas dosis para tratar esto de esclarecer si tiene relación o no con la inoculación. Las autoridades niponas consideran ambos casos como sospechosos de ser una reacción a la vacuna, aunque por el momento se desconoce si hay conexión directa entre los fallecimientos, la vacunación y las impurezas presentes en ciertos viales, según el Ministerio de Salud. Vamos a hacer nuestra primera pausa, es muy breve, usted no se vaya, regresamos con mucho más. Esto es Coronavirus, la pandemia. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Como siempre, nos da muchísimo gusto mantener este contacto con usted, recibir sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas y poderlas plantear
a nuestros especialistas. Gracias como siempre por estar pendiente y sobre todo seguirnos a través de las diferentes señales. Y miren, en más información, el gobierno danés analiza eliminar las últimas restricciones impuestas por la emergencia sanitaria, mientras algunos países están todavía con restricciones severas. En algunos otros, estas restricciones poco a poco se han ido levantando. Antes de lo previsto, el gobierno danés anunció que el 10 de septiembre, 3 semanas antes de lo anunciado, eliminará las últimas restricciones impuestas por la emergencia sanitaria por la COVID-19 debido al alto porcentaje de población vacunada y al considerar controlada la pandemia. Dinamarca mantiene todavía limitaciones de aforos para grandes eventos, las discotecas cerradas y obliga a presentar en algunas circunstancias un pasaporte COVID. Dinamarca presenta una de las cifras de vacunación más altas en el mundo. El 74.9% de la población ha iniciado el proceso y el 70.2% lo ha completado, según los últimos datos oficiales. La incidencia en las 2 semanas anteriores es de 232.018 nuevos casos por 100.000 habitantes, de acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, informó Rocío López Fonseca. Le contábamos ya al inicio de este espacio que hoy regresan a las aulas de forma presencial millones de niños en México tras más de año y medio del cierre de los planteles educativos. Lo hacen en medio de fuertes protocolos, fuertes medidas de sanidad, aunque pues todavía los investigadores no han dejado del todo claro cuál es el efecto del virus SARS-CoV-2 en la población infantil. España es uno de los países que más ha escrito sobre la población infantil y el nuevo coronavirus. Desde el inicio de la actual pandemia por el virus SARS-CoV-2, el papel de los niños como vectores de contagio se ha ido refiriendo. En un primer momento fueron considerados importantes vehículos de transmisión, sobre todo por experiencia previa de lo que sucede con otros virus como la gripe. Estudios posteriores han cuestionado su capacidad de contagio, especialmente la de los menores de 10 años. Otros países que han hecho una descripción de síntomas de la COVID en la población infantil es Estados Unidos. Ellos han detallado que algunas de las manifestaciones clínicas más frecuentes en los niños son la fiebre y la tos. Una serie de 78 casos pediátricos de los Estados Unidos no presentaron fiebre. Otras manifestaciones clínicas reportadas son rinorrea, odinofagia, conjuntivitis, astralgias, mialgias, disnea, cefalea o irritabilidad, síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito y dolor abdominal. También se han reportado en los niños sobre todo manifestaciones cutáneas como signo clínico asociado a COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Viajamos ahora a Colombia, en Bucaramanga. Nuestro compañero Gustavo Adolfo de Canal TRO nos presenta el siguiente informe. Gustavo, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes allá en México. Empezamos con los datos, las cifras y la evolución, el control del coronavirus en territorio colombiano. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud de este país, se generaron alrededor de 1.935 casos nuevos de COVID-19 en las últimas horas. Esto luego de que se procesaran 53.128 pruebas, 26.964 de PCR y 26.164 de antígenos. En el país a la fecha se han procesado cerca de 23.936.608 pruebas de coronavirus. Así las cosas, Colombia llega a 4.899.085 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte da cuenta de 93 fallecidos más por este virus. Con esta actualización, la cifra total de muertes en Colombia asciende a 124.567 casos. En las últimas 24 horas, además, se registraron cerca de 2.602 pacientes recuperados. Así ya son 4.729.909 los pacientes que a la fecha se han recuperado del COVID-19 en territorio colombiano. En total son 29.954 los casos que se mantienen activos en Colombia. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció en las últimas horas que el próximo sábado
sábado iniciará directamente la vacunación para la población de 12 a 14 años. Por ahora, es la información que ofrecemos desde territorio colombiano. Un saludo para ustedes allá en México. Muchas gracias, Gustavo, por este informe. Un abrazo muy caluroso para nuestros hermanos colombianos que nos siguen a través de la televisión pública. De Colombia nos vamos a Grecia, donde el personal sanitario está protestando por la vacunación obligatoria. Personal sanitario de los hospitales públicos griegos celebró este jueves un paro de 5 horas contra la suspensión, a partir del 1 de septiembre, de los contratos de aquellos trabajadores sanitarios no vacunados contra la COVID-19 hasta que se inoculen. Miles de personas participaron en varias manifestaciones en Atenas, Salónica y otras ciudades del país, convocadas por el Sindicato de Personal Sanitario de Hospitales Públicos, POEDIN. En la capital griega, unas 1,000 personas marcharon desde el Ministerio de Sanidad hasta el Parlamento, en la céntrica Plaza Sintagma, con el lema "Sí a la vacunación, no a la obligación de vacunarse", y no a la suspensión de contratos. Los manifestantes reivindicaron también más contrataciones de personal y aumentar el gasto en la sanidad pública. Según POEDIN, el 79% del personal sanitario en los hospitales públicos ya está vacunado y otro 11% tiene anticuerpos por haber pasado la enfermedad. Sin embargo, a partir del 13 de septiembre y hasta el 31 de marzo, todos los trabajadores del sector público y privado que no hayan sido vacunados deberán hacerlo, por cuenta propia y al coste de 10 euros, 1 o 2 pruebas semanales en función del empleo que tengan. Tan solo quedarán exentos del pago los escolares de la enseñanza primaria y secundaria, pero no los profesores ni estudiantes universitarios. Asimismo, no tendrán que pagar las personas inmunizadas que se realicen una prueba al presentar síntomas. Bueno, parte de lo que nos llega desde Grecia. Y mire, continuando con esta revisión que estamos haciendo hoy respecto al impacto que ha tenido el virus SARS-CoV-2 en la población infantil y adolescente a propósito de este regreso a clases que le decíamos en México es hoy. En muchos países de América también hoy regresan a clases, otros lo irán haciendo paulatinamente. Pues tras año y medio de pandemia, algunos investigadores dicen que el virus del SARS-CoV-2 se ha comportado de alguna manera generoso, es la palabra que han usado en los niños y adolescentes. Los síntomas son menos graves, aunque hay que decir también que algunos han estado hospitalizados e ingresado a las unidades de cuidados intensivos. La Asociación Española de Pediatría subraya: vacunarle es indispensable. Se estima que en España cerca de 1 millón de niños y adolescentes se han infectado del virus SARS-CoV-2 en la pandemia. Menos del 1% ha sido hospitalizado y un 0.05% ha acabado en las unidades de cuidados intensivos, con una letalidad que apenas roza el 0.005%. El coordinador del Grupo de Trabajo de la Asociación Española de Pediatría para la reapertura de la escolarización, Quique Bassat, señala que en estos 18 meses la escuela ha sido el lugar más seguro y, aunque no era lo deseable, tendrán que empezar el curso con las mismas medidas de seguridad con las que lo dejaron, estén vacunados o no. Nos quedamos en España para escuchar y ver esta crónica que nos llega desde el viejo continente. La vuelta a la escuela en España será presencial, menos distancia y con mascarilla. Abren la persiana en los colegios españoles. En unos días comienza la vuelta al cole de la normalidad, es decir, la vuelta a la presencialidad, a las ratios de alumnos más elevadas y a estar más juntos en las clases. La mascarilla seguirá siendo obligatoria para los mayores de 6 años, pero la distancia social se reduce de 1,5 metros a 1,20. Tenemos las ganas de poder arrancar de nuevo con la máxima normalidad posible, pero también somos conscientes y estamos también preocupados porque las diferencias que vamos a tener a la hora tanto de organizar los centros educativos como también de trabajar con la ratio antigua imponen también una serie de dificultades. Si aumentamos el número de niños por grupo, pues hay más niños que se pueden contagiar, más niños que hay que confinar y más padres que hay que confinar también, entonces eso puede causar más problemas. La Confederación de Padres y Alumnos prefiere que se sigan manteniendo los grupos como hasta ahora, aunque la decisión final la tendrán los gobiernos regionales. Mejora lo que es la convivencia escolar, mejora los resultados académicos, se ha demostrado en las etapas educativas que han estado en presencialidad 100% y además como una medida higiénico-sanitaria. La mayoría de los profesores están vacunados, más del 60% de los alumnos mayores de 12 años tiene al menos una inyección y el 16% la pauta completa.
Mire, las pruebas serológicas o de anticuerpos IgG, la pregunta es, ¿cuál será más precisa entre la población infantil? El empleo de tests serológicos para detectar al SARS-CoV-2 en la población se ha incrementado durante la pandemia. Las distintas pruebas miden inmunoglobulinas o combinación de ellas, así como anticuerpos contra distintas partes del virus. Además, se dispone de varios métodos para la realización de tests serológicos. Diversos estudios analizaron la precisión diagnóstica de los tests serológicos frente a la determinación mediante PCR. En pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2, la realización de serología puede tener utilidad diagnóstica cuando se realiza después de 14 días tras el inicio de los síntomas, ya que es cuando adquieren mejor precisión diagnóstica, según los lineamientos establecidos elaborados por miembros del Grupo de Trabajo de Pediatría basada en la evidencia española. Este grupo de especialistas identificaron varios estudios de pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, aunque no todos los estudios especificaron cuándo se realizaron las pruebas PCR o serología. Se observó que la RT-PCR fue positiva en un 30-50% de los pacientes, en tanto que los anticuerpos IgG fueron positivos en aproximadamente el 80% de los casos. El empleo de test serológicos no fue uniforme en todos los estudios. En pacientes entre 0 y 18 años, la serología puede tener utilidad diagnóstica en casos de síndrome inflamatorio multisistémico, en los que las pruebas RT-PCR ofrezcan resultados repetidamente negativos, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ya nos acompaña en esta mesa de trabajo. Como siempre, es un gusto recibir al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Belén. Qué gusto saludarte. Buen día. Igualmente, doctor, hoy lo decíamos, con una fecha especial para nuestro país. Millones de niños regresan hoy a las aulas, niños y adolescentes. Hay que decir también que algunos estados han decidido retrasar el ingreso a las aulas y también hay algunos otros que apenas tomaron la decisión este fin de semana por la presencia del huracán Nora, que dejó severos estragos en algunas localidades. Claro. Que las autoridades han preferido mejor retrasar el ingreso a las aulas. Pero bueno, en términos generales, toda una experiencia este regreso a las aulas, doctor. Sin lugar a dudas, Belén, una experiencia que debe tomarse con muchísima precaución, con mucha vigilancia epidemiológica, en la que toda la comunidad educativa debe colaborar, y eso incluye al personal docente, incluye al personal administrativo, a los alumnos, por supuesto, y a los padres de familia también, porque los protocolos inician desde casa. Los protocolos incluyen el traslado, el transporte. Los protocolos incluyen el ingreso, la estancia durante la jornada escolar. El protocolo incluye el regreso e incluye ese seguimiento que se debe dar a cada niño en casa. El protocolo incluye todo lo relativo a prevención, pero también a detección oportuna, a propósito del tema de hoy. Una detección que se debe hacer cuando existen los mínimos indicios de sintomatología respiratoria, para que de forma temprana se pueda diagnosticar y además se puedan emprender acciones para evitar la transmisión adicional en el ámbito escolar. Doctor, esto que usted mencionaba va a ser fundamental para que se frenen, o más bien, no tanto frenar, sino más bien para impedir que se registren contagios al interior de las aulas. Claro. El poder avisar a tiempo si se ha tenido contacto
con alguna persona enferma con COVID-19 Claro. y evidentemente no enviar al niño o al adolescente a las aulas, doctor. Sí, no enviarlos en dos circunstancias. Uno, si inician con algún síntoma sugestivo de enfermedad respiratoria, pero dos, también si han tenido contacto con alguien con diagnóstico de COVID o con alguien con síntomas muy sugestivos de enfermedad respiratoria. Ahí es preferible que el pequeño se quede en casa o si tiene síntomas sea llevado a recibir atención médica. Una responsabilidad que todos tenemos, doctor, tanto padres, alumnos como personal educativo. Es correcto, Belén. Correcto. Ahora, doctor, respecto a las pruebas de detección, ¿qué sabemos para la población infantil? Todavía hoy muchas personas nos preguntan si se hace la misma prueba para un adulto que para un niño, doctor. Realmente sí. El punto es que cuando se va a realizar lo que llamamos hisopado nasal o nasofaríngeo, se utiliza un hisopo de diferente tamaño, particularmente de diferente calibre. Un hisopo mucho más delgado, que le genere menos molestias a los niños, para tomar la muestra ya sea del exudado nasal o nasofaríngeo, porque recordemos que se pueden hacer, por ejemplo, dos tipos de pruebas que detectan la presencia del virus. Una de ellas es la RT-PCR, la PCR que conoce todo el mundo coloquialmente, y la llamada prueba de antígeno. Esta segunda es una prueba que da un resultado muy rápido. En 15 minutos tú puedes tener un resultado de la prueba, y la PCR tarda aproximadamente entre 6 y 8 horas. A veces, por la cantidad de trabajo, los laboratorios entregan resultados un día después o varios días después. Ha llegado a ser tal la saturación que las PCRs tardan más tiempo, ¿no? Pero como tal, el proceso dura aproximadamente 3 horas como máximo y los resultados están en 6 horas aproximadamente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra prueba? La prueba de antígeno se realiza en exudado nasal. El hisopo se introduce exclusivamente en la fosa nasal y hay que introducirlo hasta llegar a la región conocida como nasofaringe. Es decir, no se toma superficialmente, hay que introducirlo. Hay una técnica perfectamente establecida. Y la PCR se toma en exudado nasal y exudado faríngeo. Ahí hay que hacer una toma en la nariz hasta la nasofaringe y otra toma directamente por la boca a la faringe. Y ya teniendo la muestra, entonces se lleva a cabo el procedimiento, ¿no? En la prueba de antígeno, la detección se realiza en un cassette que nos da un resultado colorimétrico muy simple de leer, pero no se recomienda que ninguna de estas pruebas, la toma de la muestra, la realice alguien que no sepa hacerlo. Número 1, porque puede ponerse en riesgo. Número 2, porque una muestra mal tomada puede evidentemente alterar resultados. Y número 3, porque se puede lastimar la naricita o la nasofaringe del pequeño. Entonces hay que hacerlo con personal que está entrenado para ese propósito. Claro, ahora, doctor, mientras lo escuchaba, pensaba también que se ha cortado mucho los tiempos entonces para el resultado de las pruebas de PCR, doctor. Sí, Belén, existen pruebas de PCR rápidas también. Existen pruebas de PCR que pueden estar disponibles. El procedimiento como tal puede estar en media hora. Son equipos automatizados que sí generan lo que se conoce como termociclos, pero son tiempos acortados de cada procedimiento y todo está automatizado en un equipo compacto, y estas pruebas han tenido mucho éxito
porque son igual de sensibles y específicas que las pruebas de PCR que se realizan a través de procedimientos tradicionales. Las dos son PCRs, es un tipo PCR compactado en tiempos, son muy buenas. No todo el mundo las tiene, me refiero a los laboratorios, no están disponibles en todo el mundo, pero son pruebas excelentes. Y la otra situación es que también, como fueron implementándose más y más laboratorios a nivel mundial para poder realizar estas pruebas, bueno, pues eso también disminuyó los tiempos de espera para un resultado, ¿no? Claro. Doctor, ¿hay alguna otra prueba que se pueda hacer a los niños más allá del hisopo nasofaringeo? Si es para el diagnóstico, no. Si es para el diagnóstico, las pruebas deben ser RT-PCR, que es la estándar de oro para el diagnóstico, o la de antígeno, que le sigue a la PCR en cuanto a ¿qué? En cuanto a sensibilidad. Una PCR tiene una sensibilidad de alrededor del 91-92%, entonces tú puedes tener entre 8 y 10 falsos negativos, pero tiene especificidades prácticamente del 100%. Una prueba positiva es diagnóstico. Y la prueba de antígeno tiene una sensibilidad de aproximadamente el 82%, lo que te puede dar a lugar alrededor de 20% de falsos negativos, pero la especificidad es del 100%. Si tú tienes una prueba de antígeno positiva, esa es diagnóstica también. Ahora, esto es importante, Belén, porque las pruebas adicionales que hay alrededor de COVID son las pruebas de anticuerpos, de las que escuchamos hace un momento una cápsula interesante. Esas pruebas de anticuerpos no son para diagnóstico de enfermedad activa, son para identificar si un niño o una persona adulta ya ha generado respuesta inmune a una infección por COVID. Una infección que puede ser reciente o una infección que puede haber ocurrido semanas o meses atrás. La que es relativamente reciente nos da resultados positivos de un anticuerpo llamado IgM, y las que nos dan resultados positivos del anticuerpo IgG, lo que nos dice es que ese COVID ocurrió por lo menos un mes atrás. Entonces también son de utilidad, pero Belén, no para el diagnóstico de un cuadro activo en ese momento. ¿Qué es lo que nos ayudaría a prevenir contagios, diagnósticos y evitar la cadena de contagios, doctor? Claro, Belén. Sin embargo, fíjate que las pruebas de anticuerpos, yo siempre he dicho que bien podrían haber sido una interesante herramienta, y sigo diciéndolo, por el momento que se está viviendo de ingreso de nuevo a actividades escolares presenciales. ¿A qué me refiero? Un niño no está vacunado, porque no hay vacunas generalizadas para niños, salvo en protocolos de investigación en este momento. Pero ¿qué pasa si hago una prueba de anticuerpos a un niño y resulta que ese niño tiene anticuerpos IgG positivos contra componentes virales? Eso me puede hablar de que el niño a lo mejor ya tuvo contacto con el virus, quizás tuvo un COVID leve, quizás tuvo un COVID asintomático, y esos anticuerpos le pueden representar algún grado de defensa inmune ante este regreso a actividades escolares. Si fuera el caso de mis hijos, de nivel primaria, de nivel preescolar, etcétera, yo habría realizado una pruebita de esta naturaleza, porque a lo mejor no cambiaría radicalmente mi decisión al respecto de que ya acudieran a la escuela, pero me puede representar una tranquilidad adicional, sin que pierda por ningún motivo las medidas de prevención, pero puedo estar con poquita más tranquilidad de que mi hijo trae ahí ya algún nivel de inmunidad generada de forma natural, aunque no por vacuna.
Y doctor, que el caso similar sería para los adolescentes, que incluso ellos han estado todavía mucho más expuestos al virus. Es muy probable. Y de hecho, Belén, hay estudios de cero prevalencia, es decir, este tipo de detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2, que nos sugieren que en población juvenil, por ejemplo en México, ya se ha alcanzado hasta el 25% de pruebas positivas sin tener antecedente de vacunación. Entonces sería muy interesante la exploración en niños. Que el porcentaje es importante, doctor, ¿no? Porque estamos hablando solamente de inmunidad por vía natural. Exacto, todavía, no por vacunación. Supongo que este estudio se hizo previo. De hecho, se hizo en noviembre. A la vacunación de los jóvenes mayores de 18 años. Pero vamos a regresar con más del tema, si le parece, doctor. Claro que hacemos sí, una pausa, regresamos. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, el tema hoy es el regreso a clases presenciales para la mayoría de los niños y adolescentes en México. Hablábamos ya de las pruebas de detección, hablábamos ya también de las vacunas. En algunos países se ha iniciado ya con la vacunación de niños mayores de 12 años, que es el caso de Israel. En México todavía esto no sucede, doctor. Y quizá la preocupación máxima de los padres, doctor, es ¿qué tanto riesgo hay de esta enfermedad en los niños y adolescentes, doctor? ¿Cómo se comporta esta enfermedad? ¿Qué nos dice la experiencia de más de año y medio? La experiencia nos dice que los niños y adolescentes se pueden infectar, que existe probablemente un menor riesgo de infectarse porque se han encontrado en algunos estudios menos receptores al virus en las células de niños y adolescentes, en las células del árbol respiratorio de niños y adolescentes. Pero también, Belén, se ha descrito que la infección en niños y adolescentes tiene un comportamiento menos grave, es mucho menor el porcentaje de niños y adolescentes que pueden tener gravedad que los lleve al hospital o a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la proporción, por ejemplo, de el niño que entra a gravedad y que debe ir hasta una unidad de cuidados intensivos? 1 de cada 1000. 1 de cada 1000 niños que tienen COVID, lamentablemente terminan en una unidad de cuidados intensivos, pero no se compara con el 4 a 5% del adulto que tiene COVID. Esa proporción es verdaderamente abismal. Sí. Entonces, pero sí puede ocurrir gravedad, y aquí lo importante es que los padres siempre estén muy atentos a síntomas que pueden presentar estos pequeños para que oportunamente acudir al médico. El médico está capacitado y debe estarlo para detectar lo que se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico que se presenta en estos pequeños y que puede ser un indicio de que este pequeño puede evolucionar a la gravedad, entonces para tomar medidas terapéuticas oportunas. El porcentaje, doctor, de infección grave entonces es bajo, de acuerdo a la experiencia, y pues esa recomendación, doctor, que estar muy atentos a los síntomas de los niños, sobre todo ahora que regresan a las aulas. Sí, que no se confíen, los padres particularmente, los maestros también, pero los padres. Doctor, como siempre, un gran gusto. Muchas gracias. Con usted. Gracias. Gracias, Belén. Perdón por salir hoy un poquito antes a cubrir otro compromiso. Adelante, doctor. Sabemos que tiene que impartir una charla muy importante, así que adelante y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, siempre con mucho gusto. Gracias, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros continuamos. Aplicarán pruebas aleatorias para detectar COVID a tiempo en las escuelas.
La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud dijeron que el riesgo no se puede reducir a cero para el regreso a clases. Por eso algunos gobiernos ya afinaron su estrategia para aplicar pruebas con el fin de detectar casos nuevos de COVID-19 a tiempo para evitar la propagación. En Sao Paulo está previsto el regreso a clases en noviembre, para lo cual se tiene planeada la aplicación de 770,000 pruebas serológicas tanto al personal como a los alumnos. En Italia, a partir de septiembre, los maestros de todos los niveles educativos y los estudiantes universitarios tendrían que contar con un certificado de vacunación, pero a los profesores que no lo tengan podrán acceder a pruebas gratis para ingresar a las escuelas. Mientras tanto, en Nueva York, las pruebas se llevarán a cabo cada 2 semanas en las escuelas. El 10% será evaluado al azar entre los estudiantes que hayan dado su consentimiento. Para ello, los padres deben enviar la autorización para ser examinado por COVID en la escuela. En lugar del hisopo largo que se coloca en la parte posterior de la nariz, esta prueba es un hisopo pequeño y corto para los niños, informó Elizabeth Ortiz. Viajamos ahora a India, donde nuestra compañera Micaela Viqueira, corresponsal de la agencia EFE, nos actualiza información. Micaela, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Y 2.000 casos diarios y más de 4.500 muertes. Ahora la India registra una media de 30.000 positivos y 500 muertos al día. Regiones como Nueva Delhi, que durante el pico de la segunda ola se quedaron sin suministros de oxígeno, lleva días sin registrar muertes por COVID. Esa segunda ola, que golpeó con especial virulencia en el país, dejó imágenes de hospitales al borde del colapso y crematorios desbordados. Durante semanas, la India tuvo que depender de la ayuda internacional y evidenció las grietas de su sistema sanitario, que en estos meses ha tratado de reparar para volver a evitar carencias en los suministros médicos. Pero pese a la sostenida bajada que lleva experimentando hace meses, los expertos instan a no bajar la guardia, ya que debido a las nuevas variantes surgidas en el país, pronostican una nueva ola de contagios para finales de este mes. Es por esto que los esfuerzos se centran ahora en la campaña de vacunación, que desde que dio inicio a mediados de enero, el país ha administrado 612 millones de dosis y casi 140 millones de personas ya han recibido la pauta completa. A día de hoy, la India es el segundo país que más vacunas ha inyectado en el mundo y la mitad de la población ha recibido al menos la primera dosis. El país aún así mantiene las puertas cerradas al turismo internacional y solo se permite la entrada a nacionales y residentes en el país. Gracias, Micaela, por esta información. Y mire, en Reino Unido también parte de los protocolos para el regreso a clases es la aplicación de pruebas aleatorias a los estudiantes. A partir de septiembre comienza el regreso a la escuela en Reino Unido, para lo cual el gobierno anima a los estudiantes de 16 y 17 años, así como a niños pequeños de 12 a 15 años en ciertos grupos elegibles, a aceptar la vacuna. El secretario de Educación, Gavin Williamson, dijo que tiene plena confianza en que la comunidad estudiantil trabajará en conjunto siguiendo medidas pragmáticas como las pruebas y las vacunas para minimizar las interrupciones y mantener a los niños donde pertenecen, en el aula. El secretario de Salud y Atención Social, Sajid Javid, expuso que además de ofrecer vacunas a los jóvenes de 16 y 17 años en Inglaterra, las pruebas seguirán siendo una parte importante para mantenerlos seguros a medida que avanza el nuevo año escolar. Exhortó a madres y padres para alentar a sus hijos a que se sometan a pruebas periódicas para ayudar a romper las cadenas de transmisión y detener la propagación del virus. La directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, Jenny Harris, mencionó que aproximadamente 1 de cada 3 personas que tienen coronavirus no presenta síntomas, por lo que es vital que continúe la aplicación de test rápidos con el fin de ayudar a descubrir casos ocultos del virus al comienzo del trimestre. El gobierno informó de la inversión de 25 millones de libras esterlinas para proporcionar monitores de dióxido de carbono a los entornos educativos financiados por el Estado, ayudándolos a tomar medidas si identifican una ventilación deficiente o si se les asegura que la ventilación es suficiente en sus aulas y las salas de profesores, informó Elizabeth Ortiz. Y mira, a propósito de estas medidas, la UNICEF publicó una carta en donde está planteando algunos de los puntos que no debemos dejar pasar por alto, sobre todo en los planteles educativos. Lo primero que dice la UNICEF es que el regreso a clases presenciales ayudará a mitigar problemas vinculados con la malnutrición, la violencia y el embarazo adolescente.
Dice también que el regreso a clases presenciales contribuirá a reducir el rezago educativo y a recuperar aprendizajes en la población de edad escolar. Comenta que un cierre prolongado de escuelas puede afectar negativamente a toda una generación en el corto, mediano y largo plazo. Establece que en el caso de México, el rezago educativo por la pandemia se suma a una crisis de aprendizaje ya existente desde antes de la pandemia. Según la evaluación Planea 2018, casi 80% de los alumnos y las alumnas de primaria no alcanzaban los aprendizajes esperados en comprensión lectora y matemáticas, rezagos que se habrían visto agudizados durante el cierre prolongado de las escuelas. El cierre de las escuelas llevó también a un aumento del abandono escolar. Según la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación realizada por el INEGI, alrededor de 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 18 años no se reinscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas con la pandemia. UNICEF detectó también un rezago en el país a nivel de desarrollo infantil temprano debido al cierre de los espacios físicos para programas y actividades de educación inicial y preescolar. En esta carta se establece que UNICEF colabora con la SEP, con la Secretaría de Educación, y con AGUA en el desarrollo del programa Salud en tus manos para mitigar el riesgo de contagios y divulgar información sobre protocolos y prácticas de higiene en el entorno escolar. Para un regreso seguro a clases, UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial crearon el documento Misión Recuperar la Educación en 2021, que señala 3 grandes ejes prioritarios: que todo el alumnado de nivel básico vuelva a la escuela y reciban servicios adaptados necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de salud, aprendizaje y bienestar psicológico y social. Todo el alumnado de nivel básico recibirá apoyo para recuperar el aprendizaje perdido y todas las personas docentes trabajan para remediar la pérdida de aprendizaje entre el alumnado. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invito para que nos sintonice de nueva cuenta el día de mañana en un programa más de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.